¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y yo os traigo una reseña de Poemas del amor claroscuro, un libro escrito por Edward Roth y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Bien, nos encontramos ante un poemario escrito por un autor con seudónimo, en este caso Edward Roth. Es un seudónimo de alguien que nació en Madrid y es, ojito, investigador del CSIC, que además es especializado en física de partículas elementales, que por razones de trabajo ha viajado por un montón de países, que ha escrito libros acerca de sus trabajos, ¿no? Digamos, sus proyectos, etcétera, etcétera, libros técnicos, y que con este libro se adentra por primera vez, entiendo yo, en una de sus pasiones, ¿no? Que es la poesía. Y esto es algo que me gusta mucho porque, se nota cuando, por ejemplo, alguien que no debuta, por ejemplo, ¿no? En este caso, o hace algo por primera vez, entre comillas, o plantea un proyecto nuevo por primera vez, que se sale un poco trayectoria o de su trabajo diario. Me gusta mucho este tipo de libros o este tipo de trabajos, porque al final yo interpreto siempre la poesía, la literatura en general o la escritura en general como algo artístico, pero obviamente la poesía busca siempre ese punto artístico y me parece muy interesante descubrir o adentrarme, ¿no? en personas, en esas cabecitas, ¿no? De gente que, no es su mundillo, ¿no? Esto del arte, o no están familiarizados, o no es su día a día, y cómo, pues plasman libros de este calibre, porque, ojito, creo que eran 85, si no me equivoco, poesías. Son 5 capitulitos, ¿vale? De poemarios, no demasiado largos, no demasiado cortos, ¿vale? Muy correctos. Yo creo que son 5, si no me equivoco, sí. 5 capítulos y son 17... Creo que eran 17 poemas por capítulo. Muchos poemas, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar dentro de este poemario? Pues eso, a una persona que debuta en el mundo de la poesía y que va a utilizar su día a día, digamos, su experiencia vital. Sobre todo se plasma mucho en esto de los viajes que os comentaba, ¿no? Por trabajo, esta persona, Edward Roth, viaja o ha viajado mucho en muchos países y hay presentes referencias ¿no? A muchos países. Esto ya os digo, está muy presente a lo largo de toda la obra, ¿no? Con lugares, con momentos, con rincones, ¿no? Ciudades. Se nota, ¿vale? Esa experiencia vital. Y luego, digamos que también hay algo de poesía adquirida, ¿no? Entre comillas, ya que el propio autor nos lo comenta, ¿no? En la sinopsis dice: sus versos están inspirados por los poetas medievales del Al-Ándalus, por los de Charles Baudelaire, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, y también por los de Antonio Machado y Federico García Lorca. La sensación que a mí me ha dado al leer las poesías, ya leeremos alguna, ¿vale? Para terminar la reseña, es eso. Son referencias, más allá de las poetísticas, podríamos decir, que más o menos todos podemos sentirnos identificados, ¿vale? Yo creo que eso está muy guay, sobre todo para empezar, ¿no? También siempre lo digo, ¿no? Hay libros de poesía muy complejos que no todos llegamos, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy un lector habitual de poesía, pero pero aquí en las reseñas del canal he leído ya unos cuantos libros de poesía, pero aún así no me considero un lector de poesía, ¿vale? Donde voy, hay libros de poesía como más elevados y hay otros, como por ejemplo donde nos encontramos a una persona que debuta en el género y que para alguien como yo, por ejemplo, o alguien que quiera introducirse en el mundo de la poesía, pues es mucho más fácil entender lo que nos está queriendo decir el autor. Es mucho más fácil entender las referencias. Es mucho más fácil leer las poesías, en definitiva, ¿vale? Y eso es con lo que yo me quedo de este libro.
yo me he sentido muy cómodo al leer las poesías porque es muy fácil de entender, es muy fácil ver hacia dónde nos está llevando el autor, ¿vale? Ya te digo, y al final eso no es fácil tampoco, pero con esa simpleza, con esa sabiduría popular, con esas referencias que todos podemos entender, pues eso, es como más fácil, ¿no? De que nos llegue lo que el autor nos quiere transmitir. Mirar, vamos a leer alguna que tengo por aquí apuntada que me ha gustado, por ejemplo. Mirar, esta es muy divertida. El sabio de Hortaleza, ¿no? Dice, va diciendo por ahí un famoso escritor que es del Madrid. Pero jolí, para jugar por aquí, por muy batallador que sea dicho escritor, hay que ser pensador, filósofo con destreza. Y le digo que miente y que sea Clemente del Atleti, sí, pero no del Madrid, sino de Bilbao, como el bacalao. Y si él es batallador, yo soy guerrero, que se ande con cuidado. Este tono, ¿no? Esto es un poco a lo que me refería, ¿no? Este tono, esta forma de rimar también, ¿no? Simple y llana, que todos entendemos, con referencias sencillas. La verdad es que está muy bien y es muy divertido. Ahora sí, por último, os leo uno más. Mi anillo. Dice así. Ay, Miguel, mi Miguelillo, querido chico amarillo, mi amado monaguillo, recítame este estribillo. Eres retama y tomillo, chirimoya y membrillo, mi dulce caramelillo, para tu dedo es mi anillo. Pues este es un poco el tono, ¿vale? Del libro. Ya os digo, lenguaje sencillo, lenguaje próximo, referencias que más o menos todos podemos entender. Hay mucho de esa cultura del propio autor de los viajes, hay ciudades, hay muchas referencias, ya os digo, ¿no? A lugares. Y, bueno, algunas referencias también a poetas que a él le han inspirado. Ya os digo, una obra para empezar, yo creo, que está muy bien en esto de la poesía, para regalar también, ¿no? A esa persona que dices, oye, me gustaría que este amigo mío o esta persona a la que yo aprecio se iniciara en el mundo de la poesía, creo que le puede gustar. Pues aquí tienes un buen libro para poder hacer este tipo de regalo, ¿vale? Así que nada, poco más que añadir. Hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Y sin más, nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego!